Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a estar hablando bajo el tema espiritualizando principios del mundo. Y antes de ir a la base bíblica de la enseñanza en el día de hoy, permítame compartir contigo la definición de principio. En esta ocasión hice uso de la página significado.com. Un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas y o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencia. Principio viene del latín principium, que significa origen, inicio, comienzo. A pesar de aún ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es mayormente usada en un sentido filosófico, moral y ético. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Los principios morales también pueden considerarse un reflejo de nuestro comportamiento social. Estos comportamientos sociales son definidos por la enseñanza de una determinada cultura y o religión. Los principios éticos reflejan el adecuado comportamiento de personas y el uso de sus conocimientos específicos en áreas profesionales relevantes para la sociedad. Principios del ser humano. Los principios morales junto a los principios éticos son una creación subjetiva de nuestra propia cultura y de nuestra propia religión. Es importante distinguir la diferencia con los valores. Los valores son los que determinan las prioridades dentro de nuestro estilo de vida. Se considera una persona con principios aquella que vive sus valores sintonizados con sus principios morales y éticos. Tal como menciona el tema en el día de hoy, vamos a estar hablando de qué cosas acontecen cuando la iglesia adopta los principios en lo que funciona el mundo. Vamos a estar teniendo un corto estudio de qué dice la Biblia sobre este tema y presentar evidencia bíblica de las consecuencias que esto crea. Y hemos demostrado por la definición del concepto principio que principio es una idea, es una teoría, es una ideología que marca el origen, el inicio o el comienzo de algo que se manifiesta en nuestros morales, afectan nuestros niveles éticos, están presentes en nuestro trato como seres humanos y definitivamente van a ser la reflexión de nuestros valores. Sí, en Deuteronomio 7, 3 al 5. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para seguir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Encontramos ahora a Dios diciéndole a su pueblo Israel que no se juntara con las mujeres de los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Para el beneficio de las personas que no conocen qué son estas naciones, cuando Josué va a introducir a la nación de Israel a la tierra prometida que es Canaán, la tierra prometida estaba habitada por estas personas que acabamos de mencionar. Y Dios, a través de Moisés, les está diciendo que cuando tomen posesión de esta tierra,
no pueden establecer parentesco entre ellos. Y la razón por la que Dios estaba estableciendo este límite es porque estas personas vivían bajo principios distintos. Su ideología era distinta, sus convicciones eran distintas, su brújula moral era distinta, sus valores eran distintos, sus principios éticos eran distintos, sus estándares como seres humanos eran distintos. Y cuando me refiero a distinto, no hablo simplemente del factor cultural. Estamos hablando de que eran antibíblicos, eran contrarios a la enseñanza que Dios le estaba dando a su pueblo. Y Dios le dice con claridad a través de Moisés que en el momento que ellos crearan asociación con estas personas, estos principios por lo que estas personas estaban viviendo, siendo ellos el mundo y siendo Israel la iglesia, iban a contaminar la nación de Israel, seduciéndolos a vivir de la manera en que vivía el mundo, a pensar en la manera en que pensaba el mundo, a adoptar las filosofías que tenía el mundo, a bajar sus morales a los que tenía el mundo, y eventualmente se iban a volver a los mismos dioses que tenía el mundo. Salomón se casa con estas mujeres en un intento de crear una estabilidad política para la nación de Israel. Salomón, siendo el hombre más sabio escrito en la Biblia, pensó que él iba a poder hacer uso de estos lazos para beneficiarse, que iba a poder manipular estos principios para su conveniencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, Salomón entra en este tipo de relación en un intento de manipular el principio para obtener ventaja y estabilidad política, que ciertamente no podemos negar la eficacia de la estrategia, pero la pregunta es: ¿qué precio pagó Salomón por este tipo de estrategia en su vida, por pensar que podía manipular los principios establecidos por Dios? Y la Biblia enseña que cuando Salomón llegó a su vejez, sus mujeres desviaron su corazón y que Salomón adoró a otros dioses, y esta fue la razón por la que Dios le quita a su hijo el trono. Y en la vida de Salomón podemos ver claramente que los principios bíblicos no pueden ser manipulados, que los principios bíblicos están diseñados para mantener nuestra vida en orden, y que aun cuando pensemos que vamos a adoptar principios en los que vive el mundo en un intento de evangelizarles, en un intento de llevarles la palabra, en un intento de crear algún tipo de paz entre ellos y la iglesia, la Biblia nos enseña que cuando adoptamos los principios del mundo y los traemos a la iglesia, estamos destinados a fracasar, que estas cosas no van a funcionar, porque no hay
comunión entre ellas. El apóstol Pablo nos enseña qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, qué comunión hay entre Dios y Baal, qué comunión hay entre lo santo y lo profano. Y básicamente lo que Pablo está enseñando es que el estilo de vida de la iglesia y el estilo de vida del mundo nunca van a encontrar comunión. El Señor nos enseña a través de su palabra que intentar adoptar las filosofías del mundo, el estilo de vida del mundo, las ideologías del mundo, e intentar espiritualizarlas para adoptarlas en la iglesia, nos va a llevar a fracaso, va a ser contraproducente y va a traer eventualmente momentos amargos a nuestra vida que podemos evitar si nos mantenemos en el principio bíblico. Y hemos demostrado por la definición que cuando hablamos de principios bíblicos, hablamos de los ideales, los fundamentos, las reglas, la forma en que funcionan las cosas desde la Biblia, los valores morales, los valores éticos, los valores humanos, y todas estas cosas son las que mantienen y fundamentan a la iglesia. Y cuando la iglesia abandona este fundamento en un intento de crear una asociación con el mundo, somos corrompidos y nos volvemos inefectivos, y entonces la línea que distingue a la iglesia del mundo es borrada. Y entienda bien que no estoy hablando con esto de ropas, de aretes, de pintarse el pelo, barba, no barba, no son estas las cosas que estamos hablando, que Pablo nos enseña que se deshacen con el uso. Estamos hablando de cosas tangibles como la ideología de la iglesia, los valores morales de la iglesia. Es muy común en los días de hoy que a lo malo le llamen bueno, a lo bueno le llamen malo. Y es tiempo de que, amando al pecador, le llamemos malo a lo malo. No que andemos condenando a diestra y siniestra, pero que establezcamos la línea clara y concisa de lo que son los valores de nosotros, los que estamos llamados a ser iglesia, luz en las tinieblas, la sal de este mundo. Y en nuestro próximo punto, la Biblia nos enseña que cuando adoptamos estos principios y creamos una relación con ellas, vamos a ser incitados a hacer lo malo por los principios que hemos adoptado. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, leemos: ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Estos principios que vamos a adoptar del mundo nos van a incitar a actuar como actúan los del mundo. Esta filosofía que intentamos traer a la iglesia del mundo nos va a seducir al pecado, porque la Biblia enseña, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Esto significa que aunque vivimos en el mundo, no vivimos como los del mundo. Hay una diferencia en la forma en la que vivimos, y es ahí donde se manifiesta la santidad. La santidad no se manifiesta con un pedazo de tela. La santidad no se demuestra con o sin maquillaje. La santidad se demuestra en nuestro estilo de vida. Y si no hay una diferencia en cómo vive la iglesia y cómo vive el mundo, estamos en problemas. Por más que nos esforcemos, iglesia, de mantener la paz y la calma con el mundo, es imposible. Tu mera presencia en este mundo le dice al mundo que sus obras son malas, y nunca va a haber paz entre el mundo y la iglesia. Nunca va a haber comunión entre la luz y las tinieblas. Nunca va a haber comunión entre santidad y profano. Nunca va a haber comunión entre Dios y Belial. Y es importante que entendamos esto para poder ser efectivos en lo que hacemos, porque en nuestra día a día
Dios nos va a poner en contacto con personas y nuestra forma de vivir le va a predicar a estas personas la veracidad de las Escrituras, dando testimonio del poder de la crucifixión y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Es por esto que el apóstol nos enseña que somos cartas abiertas leídas por una nube de testigos, porque el mundo nos está viendo. Y si continuamos intentando estar camuflajeados con el mundo, si continuamos intentando de mezclarnos con el mundo, entonces nuestra carta va a ser escrita con letras corrompidas. Así que vivamos con la santidad a la que fuimos llamados, vivamos en la manera en la que la Biblia nos enseña, porque bíblicamente hemos demostrado que cuando adoptamos la forma de vivir del mundo, vamos a obtener los mismos resultados que tiene el mundo. Y como próximo punto, cuando nos unimos con estos principios, se multiplican, impactando las próximas generaciones. Cuando usted lee la Biblia, a partir del reinado de Salomón, cuando empieza su hijo, empieza a darse de cuenta que las generaciones inician con algo así. Y fue el hijo de tal o cual e hizo lo malo al igual que sus padres. O fue el hijo de fulana moabita e hizo más mal que su padre. Entendamos que nuestras decisiones tienen un impacto generacional, que si hacemos el bien, bíblicamente hablando, va a beneficiar a nuestras generaciones, pero si adoptamos estas filosofías del mundo, estos principios mundanos, espiritualizándolos, entonces vamos a enseñarles a las próximas generaciones estos principios, y ellos, bíblicamente hablando, van a ser peor que nosotros los padres, porque el pecado genera pecado. Y estos principios se van a multiplicar según va pasando las generaciones, hasta que la veracidad bíblica queda distorsionada y en muchos casos erradicados de la vida de nuestros hijos. Y todo esto es consecuencia de que nosotros decidimos entrar en paz con los principios del mundo y espiritualizarlos para que aparentaran ser principios espirituales. Y el último punto en el día de hoy es que tenemos que entender que todo lo que funciona en el mundo proviene de Dios. Las cosas que están funcionando en este mundo están edificadas en principios bíblicos. Ha sido mi deseo en este día, en esta exhortación del día de hoy, presentar ante ustedes la necesidad de mantenernos en el orden bíblico establecido. El apóstol Pablo nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestros principios van a establecer una mentalidad, y la carne y el espíritu, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la carne y el espíritu. La carne es una mentalidad que se enfoca en las cosas terrenales, mientras la mente en el espíritu es una mente que se enfoca en las cosas celestiales, en las veracidades bíblicas, es influenciada y dirigida por el Espíritu Santo. Cada mentalidad tiene su propio set de principios, y por más que los intentemos, estos principios no pueden ser combinados. Ya demostramos bíblicamente que hombres en el pasado intentaron hacerlo y fracasaron, y todos los que lo intenten en el día de hoy van a fracasar, porque no hay comunión entre los principios bíblicos y los principios del mundo. Dios le dice a su pueblo: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Delante de nosotros está la bendición, está la maldición, está la vida, está la muerte. Están los principios bíblicos, los principios del mundo. Pero como enseñamos en Palabra y Presencia, todo es edificado bajo el principio de la intencionalidad o el derecho de la elección. Tu vida es el fruto de tus decisiones. El lugar en el que te encuentras hoy es el fruto de las decisiones de ayer. Sin embargo,
quiero decirte que es perfectamente posible sustituir los principios que te llevaron a donde estás por los principios bíblicos que te van a llevar a la próxima dimensión. Con estas palabras cerramos en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Puedes contactarte con nosotros en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter bajo el nombre de Palabra y Presencia, o visita nuestra página web palabrapresencia.com. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.